Las cosas no siempre fueron tan terribles como lo son ahora. Tan recientemente como en 2018, mi vida iba muy bien. Llevaba casi 10 años ahorrando para comprar un terreno propio. Ese otoño, un tipo del trabajo mencionó que había un terreno cerca de su casa en venta. Me llevó hasta allí para echar un vistazo. Era hermoso, todo lo que había soñado, y además una ganga, tan barato que me pareció sospechoso. Le pregunté por la razón, y él afirmó que no estaba seguro. Sin embargo, la historia que había escuchado era que los propietarios anteriores tuvieron una emergencia familiar y se mudaron al este. Aún estaba preocupado de no estar recibiendo toda la historia, así que me reuní con el agente que lo vendía. Él me dijo que todas las historias que circulaban eran tonterías, que la verdad era que no podían hacer los pagos, simple y llanamente. El banco ejecutó la hipoteca y lo vendió en una subasta, así es como él se involucró. Lo consiguió por un buen precio y solo quería recuperar su inversión. Me pareció justo. Acordamos el precio y pusimos las ruedas en movimiento. Para finales de ese mes, ya estaba llevando mi remolque a mi nuevo hogar. Añadiría un poco de tiempo a mi trayecto al trabajo, pero no planeaba mantener ese empleo una vez que llegara la primavera. El terreno abarcaba 80 acres, un cuarto de los cuales estaba desarrollado. Unos acres de bosque hermoso daban a la carretera. No fue hasta que giré en el camino y lo seguí unos 100 metros que se abrió el paisaje. Al menos 1,5 kilómetros en cada dirección. Si continuabas bajando la colina, aparecía un estanque enorme. Afortunadamente para mí había sido abastecido solo 5 años antes. Aquí es donde estacioné la caravana. Sería mi hogar durante los próximos años. Entre el trabajo y el clima, comencé a reconstruir un cobertizo al oeste del estanque. Cuando le apetecía, el tipo del trabajo me ayudaba. La mayoría del equipo pesado que usábamos le pertenecía a él. Ese primer invierno fue tranquilo, también pasó demasiado rápido. Para mi cumpleaños, en marzo, estábamos terminando el cobertizo. Justo a tiempo para que yo comenzara el jardín. Crecí en los suburbios, pero una cosa que sabía era sobre jardines. Nuestra casa estaba en un terreno en esquina, por lo que era más grande que las otras en esa calle. Cada primavera, mi papá araba un cuarto del patio trasero y plantaba una amplia variedad de verduras. Él había crecido en el campo, sin mencionar que había sido increíblemente pobre. Muchas veces su jardín era lo único que los mantenía con vida. Su padre le había enseñado, y a su vez, él me enseñó a mí. No nos llevábamos bien la mayor parte del tiempo, pero compartíamos el amor por las armas y por cultivar alimentos. Tan pronto como estuvo seco, pedí prestado el viejo tractor Ford del vecino y me puse a trabajar. En la cima de la colina, marqué un área de unos 25 por 25 metros. Pasé los siguientes 4 días volteando la tierra y añadiendo suplementos orgánicos y fertilizantes. Logré plantar mis papas antes de que llegara otra tormenta. La siguiente semana llovió como el diluvio de Noé. No pude plantar durante al menos una semana más, así que aproveché para revisar la esquina noroeste de la propiedad. Solo la había visto brevemente en otoño. Era un poco difícil de alcanzar y estaba en malas condiciones. El camino de regreso allí era primitivo, con muy poco mantenimiento. Cualquier grava que alguna vez hubo se había lavado hace mucho tiempo. La propiedad al norte era pantanosa y nadie había vivido allí en 10 años o más. En mi lado de la cerca había un área boscosa de alrededor de 6 o 7 acres. Creo que había sido talada en algún momento. La mayoría de los árboles no parecían tener más de 20 años. El resultado era una maraña densa de todos los árboles terribles disponibles en esa parte de Texas. Por eso me intrigaban todas las huellas de ATV en el suelo. Mi portón era poco más que 4 tramos de alambre de púas envueltos alrededor de un poste de la cerca. No había excusa para algo mejor. Por lo que podía ver, alguien había estado entrando y saliendo de este portón con vehículos todoterreno y a pie. Y recientemente, supuse que eran cazadores furtivos. Seguí las huellas entre los árboles, esperando encontrar un montón de entrañas, pero en su lugar terminaron en una pared de cedros gigantes. Me detuve y me rasqué la cabeza por un segundo. Esto no parecía correcto, pensé. Sin una idea mejor, empujé mi camino a través de ellos y salí a un claro enorme, de unos 100 metros o más alrededor. Claramente había sido hecho por personas, lo que explicaba las huellas. Tenía que ser mantenido, pero ¿por qué? Tenía algunas ideas, pero ninguna pista que apuntara en una dirección específica. Una visita a Amazon y 2 días después,
Tenía 4 cámaras de caza en mi puerta. Las coloqué discretamente alrededor del área y continué con mi trabajo regular. El jardín ya estaba lo suficientemente seco como para plantar. Mi semana se consumió tanto en plantar todas mis verduras favoritas que casi olvidé las cámaras. Conduje rápidamente y cambié las tarjetas de memoria. Había huellas frescas por todas partes. Descargué las fotos, había algunos hombres limpiando el área, podando árboles y demás, pero sin indicación clara de lo que planeaban. En el lado positivo también había una foto de un hermoso ciervo de 10 puntas. Ahora sabía cómo pasaría mi noviembre. Solo tendría que esperar y ver qué planeaban mis visitantes. Pasó otra semana, no pude esperar más. Solo esos 5 días y las cosas habían cambiado mucho. Sin embargo, parecía que un ejército había pasado por allí. Cuando atravesé los cedros, mi mandíbula se cayó al suelo. Habían traído montones de equipos de irrigación y fertilizantes químicos. Habían esparcido tanto fertilizante que el bosque apestaba a más no poder. Seguí las líneas de irrigación a través de un agujero en la cerca, unos 50 metros adelante. Conducían a una piscina alimentada por un manantial. Había leído sobre cosas como esta antes. Parecía que mis amigos se estaban preparando para plantar marihuana en mi tierra, y mucha. Las fotos casi lo confirmaron. Consideré ir al sheriff de inmediato, pero lo pensé 2 veces. Supuse que no podían atraparlos por nada más que por allanamiento de morada como estaba. Tendría que esperar hasta tener fotos de ellos plantando para ser tomado en serio. Una olla vigilada nunca hierve, como dicen, así que intenté enfocarme en asuntos más urgentes mientras tanto. Entre sembrar el pasto, el mantenimiento del jardín y otras cosas me mantuve ocupado. Ese viernes por la noche, me dirigí a revisar las cámaras y casi me topé de frente con los cultivadores. En lugar de ser cuidadoso, estaba tratando de ganarle al anochecer. Estaba a una curva de 1,5 kilómetros de la puerta y vi una camioneta saliendo. Pisé los frenos y retrocedí lo más rápido posible. No estaba seguro de si me habían visto, así que me aparté a los árboles y me bajé, observando con mis binoculares. Esperé para ver qué harían. Deben de no haberme visto. Un tipo cerró la puerta y se subió a la camioneta. Condujeron en dirección opuesta y desaparecieron de la vista. Se había oscurecido demasiado, así que regresé a la caravana. Como estaba casi seguro de que no venían los fines de semana, regresé la mañana siguiente. Llevé un par de cámaras adicionales para colocar dentro del área de cultivo. En la semana se había hecho mucho trabajo. Cientos de plántulas habían sido plantadas y el sistema de irrigación instalado. No pude evitar admirar la manera ordenada en que habían hecho su trabajo, aunque su uso de fertilizantes químicos era un pecado imperdonable en mi libro. Escondí las cámaras lo mejor que pude y cambié las otras tarjetas. Ahora tenía todas las pruebas que necesitaba para ir al sheriff. El lunes por la mañana me dirigí al pueblo. Después de pedir ver al sheriff por un asunto importante, me invitó a su oficina. Intenté explicarle mi situación lo más claramente posible. Su sonrisa me confundió. Tengo pruebas, montones de fotos de ellos preparando el suelo y plantando el cultivo. Están todas en estas memorias USB. No esperaba su respuesta, no en 1.000.000 de años. Hijo, ya sabemos sobre esa operación. Ha estado funcionando casi 5 años. Esta fue la primera vez que alguien indicó que sabía algo sobre lo que estaba pasando. Oírle decir esto y de una manera tan despreocupada me dejó desconcertado. Al principio pensé que quizá me había confundido con otra persona. Creo que puede estar mezclando propiedades. Este lugar está completamente oculto en el bosque donde nadie ha ido en mucho tiempo. Probablemente no tenga más de 2 años. Dudo que los propietarios anteriores supieran lo que estaba pasando. Lo sé, ellos no llegaron a 1 año. Su sonrisa creció un poco. Empezaba a ver el destello de sus dientes. ¿Por qué crees que se mudaron tan rápido, joven? Ellos sabían completamente de esto. De hecho, la razón por la que lo encontramos fue que se toparon con ello y corrieron a nosotros por ayuda. Estábamos listos para entrar y cerrarlo, pero antes de que pudiéramos, los tontos propietarios fueron atrapados espiándolos y se les dijo que mantuvieran la boca cerrada, o si no. La redada estaba a 2 días de llevarse a cabo cuando recibí una llamada de ellos, diciendo que no iban a testificar. No mucho después, se largaron dejando el lugar a los cultivadores. Para cuando obtuve una orden para entrar por mi cuenta, habían cosechado el cultivo y se habían marchado. Esperaba que dejaran el área, pero parece que están aquí para quedarse. ¿Qué podía decir a eso?
Había escuchado tanto en los últimos minutos que pensé que mi cabeza iba a explotar. Una sensación de náusea comenzó a surgir en mi estómago. Parecía que me había metido en un lío y la idea de que todos me habían mentido sobre este lugar me enfureció. Sin embargo, el miedo era un sentimiento mucho más fuerte en ese momento. Le dije que iba a necesitar algo de tiempo para pensar en ello. De todas formas, le entregué las memorias. Al salir me agradeció y me dio un último consejo. Joven, estas personas tienen a muchos tipos malos en su nómina. Nadie va a pensar menos de ti si te echas atrás y huyes. No estaba seguro de qué esperaba lograr al decirme eso. Al principio pensé, si alguien como el sheriff tiene miedo de estas personas, no tengo ninguna razón para no tenerlo yo. No sería hasta ese viernes que entendería su objetivo. Me detuve en el mismo lugar que antes, observando a esos idiotas mientras entraban y salían de mi puerta, hablando y bromeando como si fuera su propiedad, como si tuvieran derecho a estar allí. Luego uno de los hombres se fumó un cigarrillo y lo tiró al suelo, y esa fue la última gota. Cualquiera en Texas sabe que la lluvia puede ser un recurso escaso en las épocas más cálidas del año, tan escaso que a menudo tenemos incendios forestales fuera de control de manera regular. Ver a esos desgraciados tirando cigarrillos encendidos sin pensar me hizo hervir la sangre. Por Dios, esta era mi tierra, iba a hacer todo lo posible para sacar a estos intrusos de ella, incluso si me costaba la vida. Este es el momento en que sus palabras hicieron clic en mi cerebro. Psicología inversa, ¿eh? Bueno, lo que sea necesario. Esa noche le informé al sheriff que estaba a bordo. Me felicitó y me dijo que me mantuviera cerca del teléfono. La mañana del sábado regresé para retirar las cámaras. El sheriff había dicho que ya teníamos suficiente evidencia para seguir adelante. El cultivo estaba creciendo rápido. Caminé por él, deteniéndome ocasionalmente para admirar las plantas saludables, y era una pena realmente. En otro mundo, podría haber estado cultivando cáñamo como lo hacían mis antepasados en Virginia. Esto no era exactamente lo mismo, pero me entienden. Sin embargo, debido a nuestras leyes sobre drogas, eso es casi imposible ahora. Es gracioso cómo funciona la vida a veces. Perdón por mi pequeña diatriba política. Volviendo al tema en cuestión, recibí una llamada del sheriff un par de semanas después. Era un martes por la noche y quería prepararme. Su vigilancia había terminado y las órdenes estaban en orden. A la mañana siguiente, justo después de las 9, sus ayudantes y un equipo de la DEA allanaron la operación. Arrestaron a unas 10 personas. Estaba arreglando la cerca cuando recibí la llamada. No estoy seguro de por qué pensé que todo había terminado y pronto me daría cuenta de que esa era la parte fácil. La parte difícil sería sobrevivir hasta el juicio. Esa mañana, el sheriff me dijo que podría estar más seguro mudándome a otro lugar, al menos hasta que llegara el juicio. No tenía el personal para protegerme, y le agradecí la consideración, pero este era mi hogar y planeaba morir aquí. Lamento la elección de mis palabras ahora. Casi termino muriendo allí mucho antes de lo que esperaba. No había sido completamente negligente en cuanto a mi protección. Mantenía mi AR listo junto a mi cama, y mi M&P calibre 40 en la cadera cada vez que estaba afuera. Habían pasado unas semanas desde la redada y todo estaba tranquilo en la granja. Una tarde calurosa, estaba en el cobertizo construyendo un banco de trabajo. Estaba escuchando un audiolibro en ese momento. Aparte del chirrido pulsante de las cigarras no escuché nada. De la nada, completo caos. Sonaba como uno de esos tiroteos con ametralladoras que tienen en Kentucky. Contra mis instintos, salí corriendo por la puerta y eché un vistazo alrededor de la esquina. El crepúsculo estaba iluminado por 5 o más rifles descargando ronda tras ronda en mi caravana. Quería gritarles maldiciones. Mi hogar estaba siendo destrozado y no podía hacer nada. La descarga continuó durante otro minuto hasta que todo se quedó en silencio, y los tiradores desaparecieron en el bosque. No me atreví a caminar hacia el resplandor de los escombros en llamas. Mis tanques de propano explotaron en algún momento, convirtiendo la caravana en una hoguera. Para cuando llegaron los camiones de bomberos y el sheriff, casi se había extinguido. Afortunadamente mi camioneta estaba estacionada en el cobertizo. De lo contrario, podría haber terminado como la caravana. No estoy seguro de si intentaban matarme o solo enviar un mensaje, pero sabía que mi vida estaba en peligro mientras permaneciera en la zona. Cuando salió el sol esa mañana, agarré unas cuantas cestas y las llené con todos los productos frescos que pude. Cargué estas junto con 2 cubos de 5 galones de papas en la cama de mi camioneta y me fui.
Seguí la autopista hacia el norte y conduje hasta el anochecer. Un motel barato tenía algunas vacantes. Me registré y lo convertí en mi hogar. Me quedé una semana o dos y luego me mudé. Esa ha sido mi vida desde agosto de 2019. 1 o 2 veces al mes llamo al sheriff. Me da actualizaciones sobre el caso y le hago saber que sigo vivo. Las ruedas de la justicia se mueven lentamente estos días. Pasaron meses antes de que siquiera tuviéramos una fecha de juicio. Cuando finalmente se anunció, tuve algo de esperanza, una meta por la cual esforzarme. Estábamos a 3 meses de distancia cuando todo este lío de la gripe comenzó. Esperaba que se resolviera rápidamente, pero parece que va a durar para siempre. En este punto, imagino que todos los que lean esto están al tanto de que los tribunales están cerrados en todo el país. Tal como están las cosas ahora, solo Dios sabe cuándo se reanudarán. Cada día que esto continúa, mis detractores se acercan un poco más a encontrarme. No tengo garantía de que realmente me estén buscando, pero creo que es prudente vivir como si lo estuvieran. Sé que cada vez que veo un coche con placas de Texas, me pongo un poco nervioso. No pasa una noche sin que piense en mi paraíso del sur. Me pregunto si está siendo invadido por una manada de cerdos salvajes, o si algún cazador furtivo ha matado a ese gran y maravilloso ciervo. Es genial fantasear, pero por ahora mi objetivo es solo sobrevivir lo suficiente para testificar. Incluso entonces, no hay garantía de que pueda regresar a casa. Todos podemos tener un sueño, ¿verdad? Solo pido un favor. Si eres una persona religiosa, por favor, inclúyeme en tus oraciones. Si no lo eres, tenme en tus pensamientos. Quizás juntos sea suficiente para ayudarme y, tal vez algún día poder ver mi hogar nuevamente. Esto sucedió en Oregón, cerca de donde vivo. Un amigo de la escuela tenía un cumpleaños próximamente. Invitó a un grupo de 5 de nosotros a su rancho familiar para acampar el fin de semana. Él era un tipo bastante agradable, y yo acababa de conseguir un K-98 que estaba ansioso por disparar. El rancho es grande, alrededor de 500 acres, quizás más. Cuando llegué, el anfitrión anunció que íbamos a acampar a unos 8 kilómetros. El lugar estaba junto a la orilla de un río, y llevamos nuestras cosas en la caja de una vieja camioneta de trabajo, y fuimos al sitio. 4 de nosotros habíamos traído pequeñas tiendas de campaña para 2 personas. Las instalamos alrededor de la fogata. Uno de los chicos, Damián, dijo que las tiendas de campaña eran para débiles, que él iba a dormir bajo las estrellas como un verdadero vaquero. Uno de los otros chicos rápidamente señaló que él era un chico de ciudad de 17 años y luego lo llamó idiota, y todos simplemente nos reímos. No creo que Damián hubiera acampado antes. Él se quedó callado el resto de la tarde. El atardecer llegó más rápido de lo esperado. En lugar de cocinar nuestra cena después de instalar el campamento, nos pusimos a disparar. Yo solo puse una lata de chili en el fuego y me relajé. Un par de los chicos tuvieron que cocinar su tocino y demás cosas con linternas. Después de quemar su comida, compartieron un Slim Jim y se fueron a sus tiendas. Yo hice lo mismo alrededor de 1 hora después, dejando a Damián para que disfrutara de su noche bajo las estrellas. Logré quedarme dormido fácilmente solo para ser despertado alrededor de las 3 a.m. por Damián. Había comenzado a llover y él quería salir del agua. Si no hubiera sido tan gracioso, podría haberme enojado. Adiós a los vaqueros de verdad. Justo después de las 7, me levanté, pasé sobre Damián y salí a comer. El anfitrión Pablo ya estaba despierto. Había encendido el fuego y estaba cocinando unos huevos. Le deseé feliz cumpleaños y tomé la tetera del fuego. Después de llenar parcialmente mi lavabo, la devolví. Vertí un poco de agua fría del arroyo en él y me lavé. Pablo había terminado, así que tomé su sartén y preparé unos huevos revueltos para mí. Los comí directamente de la sartén como hago en casa. Limpié la sartén en una tina de agua fresca y la dejé para el siguiente. Luego colgué mi saco de dormir sobre mi tienda para que se secara. Todos ya se habían levantado, incluyendo a Damián. Votamos entre disparar o pescar y disparar ganó. Agarramos nuestras armas y caminamos por la colina. 3 objetivos de acero habían sido colocados a unos 50 metros de distancia. Cada chico cargó y comenzó a disparar. Dejé que Pablo disparara mi Mauser como regalo de cumpleaños. Observaba los impactos a través de mis binoculares. Un coche llamó mi atención a lo lejos.
La carretera parecía estar a 800 metros de distancia. Pablo no dijo nada. Asumí que la carretera no estaba en su propiedad. El coche se detuvo y 3 personas salieron. Los ignoré y volví a observar a mi amigo disparar. Un minuto después, escuché un silbido pasar cerca de mi cabeza. Sabía lo que era. Me sorprendió que un rebote pudiera llegar tan lejos y justo cuando iba a decir algo, otro pasó, solo que más cerca esta vez. Por un segundo estaba confundido. Nadie había estado disparando en ese momento para causar un rebote. Entonces me di cuenta. «¡Corran, chicos! ¡Alguien nos está disparando!» Corrí hacia la camioneta. Miré atrás y todos me estaban mirando. Damián se estaba riendo. Volvieron a jugar con sus armas. Otro disparo levantó un poco de tierra. Todos menos Damián lo vieron y también comenzaron a correr hacia la camioneta. Damián debió haber pensado que era una broma. «No soy tan estúpido, chicos, no hay nadie aquí». Mientras tanto, todos estábamos escondidos detrás de la camioneta gritándole. Otro disparo golpeó el parabrisas e hizo un agujero grande. Damián finalmente se dio cuenta de que esto era real y corrió hacia la seguridad de la camioneta. Todos gritaban y trataban de ver de dónde venían los disparos. Miré a través de los binoculares y vi el coche estacionado. Me desplacé hacia un arbusto detrás de él. Podía ver algunas formas moviéndose. Sin pensarlo, grité en su dirección. 2 de los chicos abrieron fuego con sus rifles. Me asusté. Solo porque disparaban en nuestra dirección no significaba que fuera a propósito. La estupidez de esto no me golpeó hasta después. Pablo y yo gritamos para que se detuvieran. Luego se quedó en silencio. Los disparos se detuvieron. Desde la colina observamos que huyeron hacia el coche y se alejaron rápidamente. Todos suspiramos de alivio. Uno a uno, cada campista salió de la cobertura para inspeccionar los daños. El parabrisas era lo peor. Otros 2 disparos habían golpeado los guardabarros delanteros. Me di cuenta de que mis manos temblaban incontrolablemente. Sin embargo, nadie había resultado herido y eso era todo lo que me importaba. El viaje obviamente había terminado y Pablo sugirió que regresáramos a la casa. Supuse que para contactar al sheriff. Estaba desmontando mi tienda y escuché un hey desde adentro. Era Damián. Noté una gran mancha húmeda en la parte delantera de sus pantalones. Vio mi reacción y bajó la cabeza. Me sentí mal por él y me alejé por un momento. Unos segundos después, salió con un par nuevo. Volví a desarmar la tienda. Damián fue el último en cargar su bolsa en la camioneta. Todos habíamos estado esperando. Un amigo preguntó por qué había tardado tanto. Sus ojos me miraron rápidamente. Esperaba que les contara a los demás y en su lugar le dije al chico que se callara y subiera a la camioneta. Damián sonrió y saltó a la caja con nosotros. El viaje solo tomó unos minutos. Pablo entró a decirle a su papá mientras esperábamos. Salieron un minuto después. Su papá miró en silencio los daños, su mandíbula casi en el suelo. «Dios mío», dijo. Lo dijo tan bajo que las últimas palabras eran imperceptibles. «¿Seguro que ninguno de ustedes está herido?», dijo tan fuerte y rápido que salté. Todos negamos con la cabeza diciendo que no uno por uno. Nos observó por un momento y luego dijo que fuéramos a relajarnos. Pablo y su papá entraron un momento después. Oí a su papá decirle a su esposa que el sheriff estaba en camino. Cuando llegó, hizo un montón de preguntas. La primera de ellas fue ¿por qué? Y no tuvimos respuesta. Luego tuvimos que mostrarle dónde sucedió. Lo llevamos allí y nos quedamos unos 30 minutos. El sheriff sugirió que todos fuéramos a casa e informáramos a nuestros padres sobre el incidente. Cada uno de nosotros empacó nuestras cosas y se fue. Mis padres no parecían entender cuán serio era. Mi papá solo asumió que fue un accidente y lo desestimó. Mi mamá siguió su ejemplo. El lunes le pregunté a Pablo si había escuchado algo del sheriff, pero no había nada. Todos nos ocupamos con la graduación y el tiroteo pasó a segundo plano. Cuando tuve tiempo de llamar, me dijeron que no se había identificado a nadie. Perdí la esperanza de una resolución después de eso. Sin un porqué, ¿qué podían hacer? Nada ha cambiado en los 2 años desde entonces. Considerando el estado del mundo actual, todas las clases en mi universidad fueron canceladas. He estado holgazaneando en la casa de mis padres desde entonces. Hace aproximadamente un mes, Pablo me llamó preguntando si quería ir a disparar. Dije que sí y conduje hasta el rancho. Llevamos su jeep hasta el arroyo. Habían instalado unos nuevos objetivos de acero. Estaba ansioso por ser el primero en disparar. Estaba cargando un cargador y por casualidad miré la colina. Vi la carretera y todo me volvió a la mente.
Una sensación de malestar se apoderó de mi estómago. Mi ansiedad debe haber sido evidente. Pablo puso su mano en mi hombro y dijo que podíamos disparar desde detrás del jeep si quería. Ambos nos reímos y rechacé la oferta. Esa broma me hizo sentir mucho mejor, y pasamos un día divertido disparando después de eso. Sin embargo, mi episodio ese día me enseñó algo. Ahora sé que incluso si eres capaz de olvidar algo aterrador o traumático, solo se necesita una pequeña cosa, no importa cuán insignificante sea, para que todo vuelva de golpe. Este fue el incidente que me enseñó que nunca puedes conocer realmente a alguien, ni siquiera después de 20 años. Cuando tenía unos 5 años, me enviaron al jardín de infancia. En ese momento, era una niña muy tímida y callada. Estaba sola cuando este niño regordete se me acercó. Lo llamaremos Ander para esta historia. Ander comenzó a hablarme y mencionó que su familia tenía una granja cerca de la mía. Tenía curiosidad y le pregunté cuál era. Los dos hablamos hasta la hora de la siesta y pronto nos hicimos buenos amigos. Los fines de semana uno de nosotros iba en bicicleta a la granja del otro para jugar. No había muchos niños en la zona, así que la mayor parte del tiempo éramos solo nosotros dos. Para la secundaria éramos como hermanos. Incluso fue mi primer beso, aunque no significó nada para ninguno de los dos. A principios de la secundaria salíamos con otras personas y nos veíamos en las fiestas. No creo que ninguno de los dos pensara en el otro en términos no platónicos. Seguimos así hasta nuestro tercer año. Yo estaba ansiosa por ir al baile de graduación, pero nadie me había invitado. Oí que Ander no tenía una cita, así que le pregunté. Dijo que sí, pero como un favor a una vieja amiga. La noche del baile, algunos de nuestros compañeros de clase alquilaron una habitación de hotel para hacer una fiesta. Ambos bebimos demasiado y terminamos besándonos. Al día siguiente hablamos sobre lo que había pasado. Finalmente decidimos que deberíamos empezar a salir, si no por otra cosa, para asegurarnos de que no había sido el alcohol lo que causó nuestras acciones. Durante el resto de ese año y el siguiente seguimos saliendo y las cosas fueron bien. Cuando llegó el momento perdimos nuestra virginidad juntos. Fue especial, pero la relación no se volvió muy íntima. Básicamente, éramos los mismos amigos de siempre. La única diferencia era que no salíamos con nadie más, y ocasionalmente teníamos relaciones. En general puede haber sido el momento más feliz de mi vida. Ander siempre me trató bien, e incluso cuando me fui a la universidad, entendió que romper era lo mejor. Nos mantuvimos en contacto, llamándonos aproximadamente una vez al mes. Así fue como me enteré de que había empezado a salir con una de nuestras compañeras de clase. Sara tenía la misma edad que nosotros y era una chica muy agradable. Se quedó en la ciudad y asistía a nuestro colegio comunitario local. Cuando visitaba durante las vacaciones, salía con ellos. Hacían una pareja muy linda y se lo decía. Sin embargo, el pasado de Sara no era feliz. Por lo que había oído, había sido abusada cuando era niña. Esto había hecho un daño considerable a su psicología, e incluso intentó suicidarse al menos una vez en la escuela secundaria. Fue internada en una institución y volvió en su primer año de preparatoria pareciendo mucho más feliz. Todos asumimos que había superado sus demonios y que el comportamiento autodestructivo era cosa del pasado. Por eso su desaparición y supuesto suicidio fue algo tan decepcionante para todos los que la conocían. Según Ander, habían tenido una pelea durante la cena o algo igualmente estúpido. Después de eso, ella se volvió gradualmente más y más desconectada. Una tarde se suponía que iba a su casa, pero nunca llegó. Ander llamó a varios lugares buscándola hasta que finalmente la reportó como desaparecida a la mañana siguiente. Se emprendió una búsqueda en todo el condado y su auto fue encontrado estacionado en una parada de descanso junto a uno de nuestros puentes más grandes. No se encontraron signos de juego sucio, por lo que el caso se consideró probable suicidio. Lo escuché en Facebook y llamé a Ander para expresarle mis condolencias. Hablamos brevemente y quedó claro que su muerte lo había afectado mucho. Los siguientes años pasaron rápidamente, y antes de darme cuenta, me estaba graduando sin perspectivas reales. Pensé que mudarme de regreso a casa era mi mejor opción. Mi papá siempre podía usar una mano extra. La madre de Ander, su último familiar, había fallecido el año anterior a la muerte de Sara. Él heredó la granja y algo de dinero. Invirtió en unos cerdos y un montón de gallinas y, para cuando regresé,
Las gallinas ya estaban dando frutos. Eran estas gallinas camperas que eran populares en restaurantes de alta gama. Eran más pequeñas de lo habitual, pero muy deliciosas. Ander y yo comenzamos a salir de nuevo y pronto descubrimos que aún teníamos sentimientos el uno por el otro. La relación avanzó rápidamente hasta que me quedaba en su casa casi todas las noches. Mientras tanto, al mismo tiempo, una nueva fiscal fue elegida y reabrió el caso de Sara. Nadie lo sabía, ni conozco la razón, pero no es realmente importante. Lo que importa es que tenía varios amigos poderosos y con poco más que una corazonada le dieron una orden para registrar la casa de Ander. No estaba cuando se ejecutó. Acababa de conseguir un trabajo trabajando con niños discapacitados en una guardería. Ander nunca mencionó qué sucedió, y mucho menos que encontraron sangre. Rociaron luminol en varias habitaciones. La cocina mostró pequeñas cantidades en los armarios, pero la mayor cantidad se encontró alrededor de la bañera y el desagüe. Caminé completamente ajena durante otros 4 meses. Las pruebas de ADN habían confirmado que todas las muestras de sangre pertenecían a Sara. Una vez más, estaba trabajando cuando arrestaron a Ander. Por alguna loca razón, no pidió un abogado de inmediato. Le estaba yendo bien, podría haberse contratado a un gran abogado si hubiera querido. En cambio, dejó que lo interrogaran durante horas. Tal vez pensó que era más inteligente y podía convencerlos de que se habían equivocado. Si eso era lo que pensaba, su arrogancia fue su perdición. Durante más de 4 horas, los policías lo acosaron. Siempre tuvo una razón plausible para cada pregunta. ¿Por qué había sangre en la cocina? Quizás ella se cortó el dedo mientras preparaba una comida. ¿Por qué encontramos tanta sangre en la ducha y el desagüe? Tal vez ella tenía una hemorragia nasal. Ojalá ella estuviera aquí para responder a sus preguntas. Esta batalla continuó hasta que uno de los oficiales intentó un nuevo ángulo. ¿Puede explicar por qué fue visto conduciendo el coche de Sara en dirección al puente la noche que se suponía que estaba desaparecida, y luego visto por la misma persona regresando a pie a la mañana siguiente? Estoy parafraseando, por supuesto, pero algo así fue lo que lo hizo tropezar. Nadie había presenciado algo así. Ander no sabía esto. Cuando respondió, sabían que lo tenían y atacaron. Poco después, se quebró y admitió haberla matado. Finalmente obtuvieron la confesión que necesitaban, pero quedaba una pregunta: ¿dónde estaba el cuerpo de Sara? Además de admitir que la había desmembrado y desechado las partes, la historia completa nunca llegó al público. Solo lo supe porque estaba en un restaurante con un oficial de policía involucrado en el caso. Era un amigo nuestro, unos años mayor, y estaba tomando algo con nosotros. Había bebido mucho y uno de los chicos lo presionó por alguna información interna. Fue entonces cuando lo soltó. Personalmente, desearía no haberlo escuchado. Para ser lo más breve posible, después de desmembrar su cuerpo en la bañera, tenía la intención de enterrar los restos en uno de los pastizales. Lo pensó y decidió en contra, principalmente porque temía que los coyotes u otros carroñeros los desenterraran. Fue entonces cuando nuestro amigo vaciló. «Vamos, hombre, no seas aguafiestas, dilo». Estábamos todos al borde de nuestros asientos y el chico presionó más. Nuestro amigo apuró el último trago de su cerveza y soltó: «La alimentó a los cerdos, hombre. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Tu amigo, una chica que nunca había hecho daño a una mosca, la cortó en pedazos y la alimentó a sus malditos cerdos». Todos nos quedamos atónitos. Era lo último que hubiera esperado. Me costaba bastante entender que mi mejor amigo era un asesino, y cuando escuché eso, cualquier respeto que me quedaba por él se desvaneció. Este caso obviamente había afectado mucho a todos los involucrados, incluso a este joven policía, un tipo que conocía a Ander desde hace tanto como la mayoría de nosotros. Pasaron unos segundos antes de que se levantara y se fuera a pedir otra bebida. Después de ser atendido, se sentó solo en otra mesa y lloró durante varios minutos. Había estado en casa del trabajo solo unos minutos cuando llamó. Le dije que iría después de ducharme. No le di oportunidad de hablar. Una vez que me callé, habló con calma y rápidamente. Aún recuerdo cada palabra. «Lo siento, Cindy. Hice algo terrible. Tú y yo no vamos a volver a vernos. Gracias por ser mi amiga, siempre te amaré. Adiós». Luego colgó. No entendía. Llamé a su casa de inmediato, pero no obtuve respuesta y nada tenía sentido. Nunca había hecho algo tan malo como cruzar una calle sin mirar. Entonces, la muerte de Sara me vino a la cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Por qué confesaría algo que no hizo?
Estaba tan molesta que no podía pensar con claridad. Creo que todavía estaba llorando cuando las noticias salieron en la televisión y no sabía nada sobre los resultados de ADN. Aún era casi imposible creer que él lo había hecho. No se había declarado ningún motivo y todavía no creo que alguna vez haya dado uno. Como confesó, la fiscal quitó la pena de muerte de la mesa. Se hizo un trato para cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Intenté hablar con él en la audiencia, pero simplemente me ignoró. Después de que lo llevaron, su abogado me entregó una nota. Simplemente decía que no intentara contactarlo, que siguiera adelante y encontrara a alguien que no fuera un monstruo. Cualquier esperanza que me quedaba se desmoronó en esa sala del tribunal. Una amistad de más de 20 años terminó en un abrir y cerrar de ojos. El hombre más importante de mi vida, aparte de mi padre. No había pasado un mes sin hablar con él desde que tenía 5 años. Ha sido una pérdida muy difícil de superar y no estoy segura de que alguna vez pueda volver a confiar en alguien. Desde principios de los 2000 he querido tener mi propia granja a pequeña escala. Creo que el término popular es granja de hobby. Aunque no tengo intención de tener miles de acres o un gran rebaño de ganado, espero poder mantenerla funcionando durante todo el año. Justo el año pasado encontré 30 acres cerca de la ciudad. Esta parcela específica había sido parte de una gran granja, pero fue separada para un miembro de la familia del propietario. Ese miembro de la familia murió recientemente dando paso a mi compra. La casa estaba en buen estado, pero los edificios anexos habían visto días mejores. Comencé a derribarlos de inmediato con la ayuda de algunos amigos. Pudimos terminar el granero de heno en un tiempo relativamente corto. Pasé a un segundo edificio de almacenamiento más pequeño. El invierno ralentizó nuestro trabajo, sin embargo, para finales de la primavera solo quedaba el techo. La mayoría de él estaba terminado cuando tuve un accidente. Estaba solo poniendo tejas, perdí el equilibrio y caí. Me rompí el brazo. La lesión no me impidió trabajar en mi trabajo real. Durante el periodo de recuperación, tomé todas las horas extra que pude. Había estado evitándolas hasta entonces, pero es agradable tener todo ese dinero extra. Planeo destinarlo a suministros para construir un tractor de pollos y conseguir algunas gallinas. Desafortunadamente, durante este tiempo perdí a un miembro de mi familia. Él y yo habíamos sido muy cercanos cuando yo estaba creciendo. Como mi padre pasaba mucho tiempo en la carretera, su hermano menor ayudaba en todo lo que podía. En cualquier ocasión importante a la que mi padre no podía asistir, mi tío siempre se aseguraba de grabarla para él. Era como tener dos padres. A mi madre también le gustaba tenerlo cerca. La mayor parte de su tiempo estaba dedicado a mi hermana discapacitada. Temía que yo no recibiera suficiente atención. Puedes ver lo importante que se había vuelto para mi familia y para mí. Su pérdida ha sido muy difícil para mí. Me encontré reflexionando sobre su muerte más de lo que debería hasta la semana pasada, cuando hice un descubrimiento inquietante en el taller de carpintería. Mi médico me había dado el alta, me quitaron el yeso y estaba libre para volver a trabajar en la granja. Mis amigos habían terminado de poner las tejas por mí, así que pasé al último trabajo, un edificio de buen tamaño utilizado para la carpintería. Los bancos aún estaban en buen estado. Los desmonté y los guardé. Tras una inspección superficial determiné que el marco seguía siendo sólido, así que comencé levantando el piso. Las tablas de las que estaba hecho estaban podridas y llenas de agujeros. Llegué hasta la mitad cuando encontré una caja de hojalata vieja debajo de una tabla suelta. Era cuadrada, del tamaño de una lonchera. Dentro descubrí algunos viejos adornos y un montón de fotografías. Los adornos incluían algunos anillos, un encendedor viejo e incluso una hebilla de metal con un lazo. Las fotos habían sido colocadas boca abajo. Saqué un montón y las volteé. La mayoría eran de mujeres jóvenes desnudas o parcialmente vestidas. Parecían ser de los años 80 y 90. Muchas estaban viejas y descoloridas. Mientras las revisaba, algo me pareció extraño en ellas. Pronto me di cuenta de lo que era. Ninguna de las mujeres estaba sonriendo. Muchas de ellas parecían asustadas, de hecho. Comencé a darles la vuelta y descubrí que cada una tenía un nombre y un año escrito en la parte posterior. Mayra, 1988. Silvia, 1991. Stephanie, 1983. Conté y encontré 42 en total. No son tus fotos sucias habituales.
Las modelos no parecían complacidas de estar tomando esas fotos en ese momento. Tuve una idea terrible en mi cabeza. Había visto algo parecido antes. Vi un documental sobre un asesino en serie. La policía había encontrado montones de fotos en su casa. Muchas de las mujeres aún no habían sido identificadas. También recordé que algunos asesinos solían guardar objetos de las víctimas. Saqué una simple banda de oro de la caja. La giré hasta que vi un nombre grabado en el interior. El nombre coincidía con el de una de las mujeres en las fotos, una rubia aterrorizada de 1981. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Había encontrado el escondite de fotos de un asesino en serie en medio de Kansas? Ahí fue cuando mi idea pareció desmoronarse. Hice algunas investigaciones y no pude encontrar un asesino activo en ese momento, no en esta parte del estado. Tal vez había saltado a conclusiones y las fotos no eran tan malas. Reconocí la posibilidad de que estas muertes ocurrieran bajo el radar. Es difícil creer que 42 mujeres desaparecieran sin que nadie se diera cuenta. 42. El número aún me asombra. ¿Cómo podría alguien salirse con la suya matando a 42 personas y no ser atrapado? Ese es el mayor problema con toda esta teoría. Lo más probable es que solo algún pervertido guardara sus trofeos debajo del suelo de su taller de carpintería, y eso sea todo. Pero, ¿y si no? Francamente, cambié de opinión cada pocos minutos. He estado sentado en esta caja durante más de una semana, sin poder decidir si debo ir a la policía. Justo anoche tuve una pesadilla. Un viejo sucio mataba a una mujer frente a mí. Intenté decirle a la gente, pero nadie me escuchaba. Me desperté empapado en sudor y temblando, y esa fue la gota que colmó el vaso. He decidido que se lo daré a la policía mañana. Lo que suceda después dependerá de ellos. Solo quiero volver a mi vida normal, un simple aspirante a granjero. Sin embargo, si alguna vez escucho algo nuevo, escribiré una actualización. Entre nosotros espero que no sea nada. Si es lo que creo que es, significa que alguien se salió con la suya con el asesinato 42 veces y nunca fue castigado. Eso, quizás, es lo más aterrador. Durante el último mes, nuestra granja ha estado bajo asedio. Aunque los coyotes siempre han existido en la zona, últimamente se han vuelto mucho más audaces. Más de una vez he salido por la mañana y he encontrado huellas cerca de mi casa. Si fueran mi único problema, no estaría tan preocupado. Sin embargo, a finales de junio, mis hijos afirmaron haber visto cerdos corriendo por el bosque de nuestro vecino. Se han contado historias durante años sobre hordas de cerdos salvajes causando estragos en el sur. Hasta hace poco habíamos logrado evitarlos por aquí. No les presté mucha atención hasta que en la segunda semana de julio encontré un gran charco de barro en uno de mis campos. Esos bichos sucios eventualmente revolvieron varios lugares en mi tierra antes de que finalmente pudiera ahuyentarlos. El camino hacia nuestro enfrentamiento inevitable comenzó unas semanas después de que fueran avistados. Era el amanecer y salí para comenzar mi día. Estaba obteniendo algo de alimento para las gallinas del cobertizo y noté que algo andaba mal. El jardín, nuestra principal fuente de sustento, había sido demolido. Los cerdos habían arrancado o comido alrededor de 3/4 partes de él. Casi todas las papas, tomates y calabazas estaban arruinadas. Lo que no estaba arrancado, estaba derribado o pisoteado. Nuestra familia salvó lo que pudo, pero el daño estaba hecho. En un año normal eso haría la vida difícil por al menos 9 meses. Sin embargo, en nuestra crisis actual, esto era un desastre. Lo peor de esta enfermedad podría estar por venir. Si los casos explotan en millones como hace 100 años, las tiendas se vaciarán mucho peor que en la primavera pasada. Compramos todo lo que pudimos permitirnos, pero el miedo a que no fuera suficiente seguía latente debajo de la superficie. Cuando me hacen temer por el futuro de mi familia, me enojo. Muy enojado. Estaba decidido a vengarme y unos días después lo hice. Compré un par de bolsas de maíz y lo mezclé con diésel. Enterré la mezcla en un par de lugares en el campo. Solo quedaba esperar. Mi esposa me preparó un termo de café. Lo llevé junto con mi rifle al cobertizo y planeé quedarme despierto todas las noches hasta que regresaran. Afortunadamente no tuve que esperar mucho. Alrededor de las 5 a.m., mi esposa me despertó de un sobresalto. Acababa de despertarse y vio una manada de unos 7 a 10 cerdos hurgando en mi cebo. Estaban a solo 50 o 60 metros de mi puesto en el cobertizo.
Me acerqué sigilosamente a mi rifle y apunté. El primer disparo derribó a un gran jabalí. Un rápido seguimiento derribó a otro a su lado. Para entonces comenzaron a huir, pero todavía estaban al alcance. Mi tercer disparo falló a otro, pero el cuarto alcanzó su objetivo. Una cerda más pequeña. Intenté derribar a algunos más en movimiento, pero eran demasiado rápidos. El placer que sentí al ver al resto huir al bosque fue inmenso. Mi madre solía decir que cuando la vida te da limones, haz limonada. Yo acabo de hacer un lago lleno de limonada. Después de procesar a los cerdos, calculé que teníamos suficiente para alimentarnos durante 2 años. En una sola noche, pasé de un temor serio por nuestro futuro a vivir en la abundancia, si me disculpan el juego de palabras. Sin embargo, mi estado de euforia no duró mucho. Solo unas noches después, alrededor de las 10, el Yorkie de mi hija arañó la puerta trasera. Supuse que necesitaba hacer sus necesidades y lo dejé salir. Estuvo fuera un buen rato, así que salí a buscarlo. Estaba barriendo el patio con mi linterna cuando vi unos ojos brillantes. Por un segundo pensé que era él, pero rápidamente me di cuenta de que era demasiado grande. Además, sus ojos brillaban blancos en lugar de verdes como los de un perro. Solo podía ser un coyote. Saqué mi calibre 357 y le disparé. Lo he estado llevando desde que avistaron a los cerdos. Corrió hacia la oscuridad aparentemente ileso. Llamé al perro de nuevo, pero nada. No muy lejos de donde había visto al coyote, noté un bulto de algo. Cuando me acerqué lo suficiente, vi que era el Yorkie. Parecía que el coyote lo había matado, probablemente justo antes de que yo lo viera. Contemplé enterrarlo sin decir nada, pero eso parecía cruel, así que volví adentro y le conté a mi esposa. Ella y yo llamamos a mi hija para contárselo. Como puedes imaginar, estaban muy molestas. Ese perro había estado a su lado la mayor parte de su vida. A la mañana siguiente, hice una caja bonita para el pequeño y celebramos un funeral. Lo enterré junto a mi pastor alemán Schultz, a quien había perdido a los 16 años. Ahora estoy harto. Por segunda vez en menos de un mes, mi familia había perdido algo muy importante debido a un animal molesto. Estaba decidido a hacer que ese coyote pagara. Como con los cerdos salvajes, me quedé despierto toda la noche esperando dispararle. Después de una semana, me di por vencido. Asumí que mi pistola había hecho su trabajo y el coyote se desangró después. Esperábamos que nuestros problemas hubieran terminado. Pasaron 2 días sin problemas. Luego, en el tercero, casi se hizo realidad mi peor pesadilla. Mi esposa estaba preparando el desayuno esa mañana y notó que necesitábamos algunos huevos. Envié a nuestra hija al gallinero a recoger algunos. Estaba tardando mucho. Desde la ventana no podía verla, así que salí a ver qué la estaba reteniendo. Estaba en camino al cobertizo cuando escuché papi en una voz baja apenas audible. Habría pasado de largo si no hubiera dicho algo. Miré y la vi parada completamente quieta, con un cubo con 10 huevos en las manos. Al principio no vi al coyote. Había estado bloqueado por la esquina del gallinero. Mi corazón saltó a mi garganta. Tomé una respiración larga y entrecortada e intenté concentrarme en la amenaza. Ella me preguntó en voz baja qué hacer. Le aconsejé que se quedara quieta y no hiciera movimientos bruscos. Pasó un largo momento hasta que recordé que tenía una pistola. Bajé la mano lentamente y en silencio. Cuando alcancé la funda la encontré vacía. Debo haberla dejado adentro. El pánico comenzó a apoderarse de mi cabeza. En algún momento pronto ese coyote iba a atacar a mi hija, y no había nada que pudiera hacer. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. En ese momento me vino una idea loca. Tendría que saltar sobre él antes de que pudiera atacar. Podría morir en la pelea, pero no iba a dejar que matara a mi pequeña. Tenía que ser ahora. Tomé una respiración profunda y la solté lentamente, y justo antes de impulsarme con los pies, un fuerte estruendo rompió el silencio. Me sorprendió y me hizo estremecer. Otro rápido siguió. El coyote fue lanzado de lado. No se movió después de eso. Mi hija y yo nos volvimos hacia el sonido de los disparos, y allí estaba mi esposa sosteniendo mi calibre 357, con una mueca de disgusto en la cara. Nunca se vio más hermosa que en ese segundo. Mi hija comenzó a llorar y corrió a mis brazos. Llamé a mi esposa y tuvimos un gran abrazo familiar. Deja que mi hijo sea completamente ajeno a lo que pasaba. Salió mientras teníamos nuestro momento de unión y preguntó por qué estábamos disparando. No pude evitar reír.
Después de que todos se calmaron, arrastré al coyote hasta la cerca lejana y lo arrojé por encima. Era algo que solía hacer mi abuelo. Decía que mantenía a los coyotes alejados de la propiedad. No estoy seguro de si funciona, pero en este punto estoy dispuesto a probar cualquier cosa. Cuando regresé a la casa, el desayuno estaba listo. Posiblemente fue la mejor comida que he tenido. Han pasado casi 2 semanas sin problemas. Solo puedo esperar que mis problemas con los animales hayan terminado. Aún llevo mi pistola en todo momento, solo para estar seguro. Puede que no tengamos tanta suerte de nuevo. Este lío me ha recordado que no debemos dar la vida por sentada. Mantén a tus seres queridos cerca. En cualquier segundo, cualquiera de nosotros podría perderse. Cada día recuérdale a tu familia que los amas y vive cada día como si no hubiera un mañana. Cuando conocí a mi abuelo por primera vez tenía 7 años. No recuerdo mucho de aquel entonces. Cuando mamá y papá murieron intenté apartar esa parte de mi vida. Facundo y yo nos quedamos sin familia aparte de mi tía, que vivía en el extranjero, así que el padre de mamá era la única opción que quedaba. El abuelo Benito vivía en una granja de 500 acres en la parte sureste de Montana. Había estado criando ovejas allí desde que emigró de Escocia en la década de 1930. Cuando llegamos era la temporada de parto, y ninguno de nosotros tenía idea de qué hacer, pero Benito era un maestro paciente. Nos enseñó rápido, no teníamos otra opción. Cada vez que teníamos un poco de tiempo libre, Benito nos llevaba de caza o pesca. Las estaciones no significaban mucho para él, seguiría la mayoría de las leyes de caza, pero si veía un gran venado lo mataría. Decía que era su tierra y que nadie le iba a decir qué podía o no podía hacer. Hasta donde yo sé, nunca tuvo problemas, pero eso fue en los años 60. Tal vez ayudó a ser amigo del guardabosques. Aquella primavera inicial fue la primera vez que vi un oso grizzly. Nos encontramos con uno en nuestro camino al río. Incluso desde 48 metros, su poder era evidente, su tamaño me asombraba. Un solo golpe con sus enormes garras podría haber partido un árbol por la mitad. No necesitaría advertencia para mantenerse alejado. Ni Facundo ni yo queríamos problemas con una de esas bestias. Benito nos alejó por un nuevo sendero. No vería otro durante casi 3 años. Un macho hambriento atrapó a una cría solitaria cuando Benito encontró el cadáver. Sabía bien lo que tenía que hacer. Agarró su rifle y ensilló a su caballo favorito, Lenny. A mí me dejaron cuidar del rebaño restante mientras él estaba fuera. Conduje el camión hasta el pasto. Facundo iba en la parte trasera con el calibre 30 de Benito mientras yo patrullaba el campo. No pasaron más de 45 minutos cuando vi un oso grizzly adelante. Aceleré. Llegamos a unos 45 o 55 metros y le dije a Facundo que disparara. El primer disparo alcanzó, pero solo lo enfureció más. Rugió y le dije a Facundo que siguiera disparando. Descargó 5 tiros más rápidos antes de que cayera. Esa gran bestia luchó valientemente, pero no fue rival para el poder del marlin. Los animales podían parecer muertos, pero le dije a Facundo que se quedara en el camión. No habíamos estado observando durante mucho tiempo cuando Benito y Lenny vinieron a toda velocidad sobre la colina. Se detuvo al acercarse, observando el oso inmóvil él mismo. Se desmontó y sacó su Mauser de su vaina a la izquierda de la silla de Lenny. Contuve la respiración mientras se acercaba a la bestia. Estaba a un paso de distancia cuando tocó al oso con el rifle. 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero nada. El monstruo había sido verdaderamente abatido. Un niño de 13 años había vencido a uno de los mayores depredadores de la madre naturaleza. Una vez que estuve seguro de que era seguro respirar, corrí hacia el oso grizzly, Facundo justo detrás. La cara desgastada por el trabajo de Benito lucía una sonrisa. La primera y última que recuerdo haber visto. No estoy seguro de creerlo, pero ciertamente lo vi. «Eres un hombre ahora, muchacho», murmuró. El resto de su acento escocés se colaba. A pesar de pequeñas punzadas de celos, felicité a mi hermano menor. Benito revolvió juguetonamente su cabello y le estrechó la mano. Si hubiera sabido que ese día sería el punto culminante de nuestro tiempo con Benito, quizás lo habría saboreado un poco más. Desde que todo lo que hacíamos era una oportunidad de aprendizaje, Benito sacó su cuchillo y nos dio una lección sobre cómo destazar un oso grizzly en el campo. Los 3 llevamos la carne y la piel al camión
y las tiramos en la cama mientras Benito llevaba a Lenny al establo. Conduje los pedazos de oso a casa. La mayor parte de esa primavera comimos oso grizzly de todas las formas posibles. Es ciertamente un sabor adquirido. He probado un oso pardo costero en Alaska y el sabor resultó ser demasiado a pescado para mí. Nuestro oso era mucho más de mi agrado. No creo que a Facundo le gustara mucho, pero comías lo que te daban cuando vivías con Benito. Además, creo que le hizo sentir orgulloso proporcionar una presa tan grande para nosotros. La vida continuaría más o menos igual a través del verano y hasta el invierno. Aquel invierno fue especialmente duro. La tormenta de nieve de 1969 todavía se habla hoy en Montana. Las cosas eran ciertamente difíciles, pero Benito no iba a dejar que un poco de nieve lo venciera. Todos estábamos encantados de ver llegar el deshielo. Nuestras manos estaban ocupadas con el parto, pero en cuanto tuvimos algo de tiempo, Benito nos llevó al río a pescar. Los truchas mordían como locas y pronto nos separamos. Nunca recibí la historia completa de su parte, pero creo que presenció la mayor parte de lo que sucedió. Todos sabíamos que habría osos grizzly en la zona. El pescado está entre sus alimentos favoritos. En ese momento, Facundo y yo nos habíamos acostumbrado a estar atentos a ellos. No tengo dudas de que esa mañana ambos animales simplemente se tropezaron el uno con el otro. Si te encuentras con una hembra de oso grizzly con sus crías, va a atacar. Es posible que una caña de pescar pueda parecer un rifle para un oso, sin importar lo que estuviera pensando ella. Facundo nunca tuvo una oportunidad. Benito era el único que llevaba un arma y ya era demasiado tarde para hacer algo bueno. Logró hacer algunos disparos, pero creo que el hecho de que ella tuviera crías hizo que su puntería fuera un poco errática. Quizás incluso en ese momento estaba renuente a dejar a esas crías huérfanas. Seguro que Benito estaba destrozado por lo que había visto, pero no creo que culpase a esa osa por cómo reaccionó. El ruido del agua era demasiado fuerte para mí como para escuchar el ataque. Los disparos fueron lo primero que llamó mi atención, seguido pronto por ese lamento aterrador que le siguió. Ahí fue cuando supe que algo muy malo había sucedido. Cuando llegué a la escena, Benito estaba sosteniendo a Facundo en sus brazos, llorando y gimiendo. Solo con verlo me derrumbé. Pronto yo también estaba llorando y gritando, maldiciendo a Dios por llevarse a mi hermanito. Rogué y negocié, pero al final no hizo ninguna diferencia. Tenía un gran agujero dentro de mí durante mucho tiempo, pero para Benito creo que murió ese día. No recuerdo mucho del resto de esa tarde. Estaba oscureciendo cuando el sheriff apareció en la casa. Facundo estaba tendido en la mesa. Lo recibí y a sus diputados en la puerta. Benito estaba sentado en silencio en la mesa junto al cuerpo golpeado de Facundo. Los dejé entrar en la cocina. El sheriff habló con Benito expresando sus respetos y demás. No creo que escuchara una palabra de eso. Una vez que el sheriff vio el cuerpo por sí mismo, cualquier duda que pudiera haber tenido desapareció. Pronto nos dejó solos para llorar, pero el mundo exterior seguía entrometiéndose. Una nueva persona llamaba cada minuto ofreciendo sus condolencias. Algunos de los granjeros de los alrededores incluso aparecieron. Toda esa lástima rápidamente se volvió sofocante. Traté de ser cortés con todos, pero sin Benito para ayudar me sentí abrumado. Finalmente solo empecé a pedirles a la gente que se fuera. La mayoría entendió. Finalmente se tranquilizó alrededor de las 10:30. Me fui a la cama poco después. Antes de hacerlo asomé la cabeza en la cocina y le di las buenas noches a Benito. Él estaba en proceso de limpiar el desorden del cuerpo de Facundo. No se molestó en responder. Brevemente consideré decirle que dejara eso para la funeraria, pero luego reconsideré. Era algo que necesitaba hacer y no quería quitárselo. Los días previos al funeral se dijo poco. Benito hablaba, pero claramente le dolía. Las cosas aún se hacían, pero creo que era más por hábito y necesidad que por deseo. Cuando el personal funerario vino por Facundo, pude decir que a Benito le costaba mucho dejarlo ir. Pasó el día en su habitación, hablando ocasionalmente. Creo que con Facundo, aunque yo y los empleados no nos importaba tomar la carga. Personalmente estaba preocupado por su cordura. Para mí el trabajo y la escuela eran un salvavidas. Mantenían mi mente ocupada. Sabía que si me sentaba y reflexionaba sobre las cosas todo el día, habría terminado desenrollado en poco tiempo. En mi opinión, Benito se dejó sentir demasiado y demasiado rápido. En cuanto al funeral, ese día en sí, lo dejaré a tu imaginación.
Incluso hoy, cuando pienso en la ceremonia y todas las cosas maravillosas que la gente dijo, me desmorono. Basta con decir que Facundo era un joven muy querido y que fue enterrado de manera adecuada. Aproximadamente una semana después del funeral, recibimos una llamada de la tía Bessie. La noticia de la muerte de Facundo había llegado hasta ella, hasta Francia. No le pregunté cómo lo sabía. Dijo que volvería a Estados Unidos. No la conocía mucho, pero la noticia me alegró un poco. Mencioné mis preocupaciones sobre Benito. Ella estuvo de acuerdo en que parecía estar desvaneciéndose. Pasamos un tiempo intercambiando historias sobre la granja y nuestros lugares favoritos. Justo antes de dejarme ir, me dio su información de vuelo. Prometí que estaríamos allí para recibirla, y colgamos. Mencioné que Bessie iba a volver a Benito y esperaba que se emocionara. En lugar de eso, simplemente dijo, «Qué bien», y volvió a su periódico. Conocimos a Bessie la semana siguiente. Benito me recogió en la escuela camino al aeropuerto. No era nada como me esperaba. Había visto hippies en las noticias, pero ella era diferente. Bessie era la personificación misma del amor libre, aunque vestida con la mejor moda de París. Puede que me haya sorprendido un poco su estilo, pero Bessie era la persona más amable. Nos llevamos muy bien de inmediato. Una vez que se cambió a un atuendo más rural, se parecía a la extraña Bessie que había visto en las fotos. A pesar de ser una amante dedicada de todo lo relacionado con la moda francesa, se sumergió de lleno en la cría de ovejas. Tuve que recordar que había crecido en esta granja. Aunque un poco oxidada, su experiencia fue de gran ayuda. Por las noches me contaba sobre Europa y todos los increíbles cambios que estaban ocurriendo en el mundo. Me dejó boquiabierto con todo lo que había visto. Incluso después de vivir los primeros 13 años de mi vida en la ciudad, solo unos pocos años en el campo me habían cambiado. De vez en cuando, el tema cambiaba a Benito. Mejoró un poco, pero la chispa que una vez tuvo había desaparecido. Pronto comenzó a dar largos paseos por las colinas. Era un cambio definitivo, pero lo consideramos bueno. Siempre había pensado en las colinas como la iglesia de Benito. Suponía que los paseos le daban tiempo para él mismo, quizás incluso para llorar. Ciertamente no habría pensado menos de él por hacerlo. Los paseos continuaron durante aproximadamente una semana, hasta que un día no regresó. No me preocupé de inmediato. Él conocía esa tierra como la palma de su mano. También era un leñador de primera, así que pasar la noche afuera no era gran cosa. Pero incluso entonces, las otras posibilidades comenzaron a rondar por mi cabeza. Siempre existía la posibilidad de que un oso lo hubiera atrapado, pero no estaba listo para eso todavía. Le dimos hasta el mediodía antes de comenzar la búsqueda. Bessie y yo nos separamos. No tuve que buscar mucho cuando comenzaron los paseos, siempre asumí que sería su destino. Después de todo, era la fuente de todo su dolor. Mi miedo era que algún animal lo hubiera atacado antes de que yo pudiera llegar. Y mientras más me acercaba, podía decir que no había sido despojado por carroñeros. Aparte de la poca sangre en su sien, parecía que estaba durmiendo. Por un momento, intenté fingir, pero no duró mucho. Esta fue la primera vez que lloré desde que comenzó todo este lío. Lo había estado reprimiendo tanto como posponiéndolo, y cuando comenzó, tomó mucho tiempo detenerlo. Por mucho tiempo me senté en una roca escuchando el río. Todavía no estaba listo para moverlo. Era la primera vez que tenía paz en meses. Poco antes de las 4, Bessie apareció sobre la colina en la camioneta. Debe haberlo deducido todo. Unas pocas lágrimas se acumularon en la esquina de sus ojos, pero ver realmente el cuerpo de su padre no la sacudió tanto como esperaba. «Espero que esté en un lugar más feliz ahora», dijo. «Se ve tan tranquilo apoyado contra ese árbol». Asentí en silencioso acuerdo. Ella exhaló un gran suspiro y sugirió que lo moviéramos antes del anochecer. Lo tomé por los hombros para que ella no se ensuciara. Lo cargamos en la caja y comenzamos el largo y melancólico regreso a la casa. Los empleados nos estaban esperando cuando llegamos. Rafael, este viejo cansado que había estado con Benito durante más de 20 años, se quitó el sombrero y lo sostuvo sobre su corazón. Los demás pronto se le unieron. Cada uno dijo un pequeño adiós y se fue a casa. Nos ayudó a llevar a Benito a la cocina, donde lo acostamos. Le agradecí y también se fue. Me senté en la mesa junto al cuerpo, tal como lo había hecho Benito con Facundo unos meses antes. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó antes de que llegara el sheriff. Bessie lo llevó y lo presenté. Algo en su nombre me resultaba familiar.
No quería parecer intrusivo, pero le pregunté el nombre de su esposo. «Es Rafael Hodges», dijo. No había forma de que el viejo Rafael todavía estuviera vivo, y mucho menos trabajando con ovejas. «No quiero parecer entrometido», dije. «¿Pero su padre también se llamaba Rafael?» La mujer sonrió y respondió con un simple sí. Me sentí como si estuviera en 1969 otra vez. Expliqué que el señor que había comprado la granja era de la familia de Benito, que yo era su nieto y que había vivido allí a finales de los 60. Su rostro se iluminó al escuchar esto. «El viejo Rafael solía hablar de ustedes todo el tiempo», dijo. «Habla de Benito, por supuesto». «¿Quieres conocer a mi esposo?», preguntó. Respondí abrumado. Nunca había imaginado que alguien relacionado con Benito todavía estaría por aquí. Dije que sí. De forma natural invité a mi esposa a unirse a nosotros. Los presenté rápidamente y todos caminamos hacia ese enorme granero. Un hombre estaba hablando con otro que se veía idéntico al viejo Rafael, excepto por la joroba en la espalda. Me costaba mucho controlar mi alegría. La mujer nos presentó a su esposo. El segundo que escuchó mi nombre también cobró vida. Una enorme sonrisa apareció en su rostro. «Oh, Dios mío. El viejo solía hablar de ustedes todo el tiempo», dijo. «Ustedes son la razón por la que conseguimos este lugar. Sin embargo, hubo algunos años en los que papá tuvo problemas para hacer los pagos, pero su tía le dijo que enviara el dinero cuando pudiera. Supe que ella había fallecido. Solo quiero que sepan lo agradecidos que estamos con ella». El resto de ese día nos llevó en un viaje en cuatriciclo, mostrándonos todas las nuevas formas de cultivar y todo lo que él y su papá habían cambiado sobre la granja. Alrededor de 1 hora antes del anochecer, nos encontramos cerca del río. Se veía igual que cuando era niño. Una expresión de preocupación cruzó su rostro. Le pregunté si podíamos revisarlo. Sonrió y estacionamos no muy lejos de donde había muerto Facundo. Me alejé un poco para tomar un poco de agua y saborearla. Era tal como lo recordaba, y a pesar de todo el dolor, estaba feliz de estar en casa de nuevo. Fue a fines de los 80 cuando trabajaba en una tienda de semillas y alimentos en el norte de Estados Unidos, y un día noté un anuncio en nuestro tablón comunitario. Era para un trabajo como cuidador en una granja cercana. Esto despertó mi curiosidad, así que llamé. Resultó que el trabajo era temporal, lo que lo hacía aún más atractivo, ya que había estado deseando mudarme de regreso a Florida desde hacía algún tiempo y el salario más alto lo haría posible y más pronto. El número en el anuncio pertenecía a los hijos del dueño. Necesitaban un cuidador para reemplazar al padre anciano que había tenido un derrame cerebral el mes anterior y se esperaba que tomaría de 6 a 9 meses, posiblemente más, para rehabilitarse. Mientras tanto estaría viviendo en una instalación de rehabilitación, así que estaban buscando a una persona soltera o una pareja para vivir en la granja. No había cultivos que plantar ni cosechar, solo un par de caballos que requerían cuidados básicos y ejercicio siempre que fuera posible. Proporcioné una breve lista de mis trabajos anteriores y algunas referencias. Prometieron volver a ponerse en contacto conmigo pronto y colgaron. Pasó casi una semana hasta que volví a saber de ellos. Querían ofrecerme el trabajo, naturalmente lo acepté y me mudé ese fin de semana. El lugar no era nada lujoso, una modesta casa de 3 habitaciones y un par de grandes edificaciones en 125 acres. Mi día consistía en limpiar los establos y proporcionar comida y agua fresca para los caballos. Después de terminar eso, unas pocas veces por semana, montaba uno y daba un paseo por la propiedad. Esto era todo antes del almuerzo. Después me ocupaba de algunas pequeñas reparaciones que necesitaban hacerse. Si no quedaba trabajo, me echaba en el sofá frente al televisor hasta la cena. En general era un trabajo bastante cómodo en comparación con otros trabajos de granja. Los hijos del dueño llamaban o pasaban ocasionalmente, pero en su mayoría tenía el lugar para mí solo. Había estado allí alrededor de 7 meses cuando mi preparación para el almuerzo fue interrumpida por un golpeteo en la puerta. Respondí y fui recibido por un grupo de hombres de trajes y chaquetas del FBI. Me entregaron algunos papeles y dijeron que tenían una orden para buscar la propiedad. No tenía idea de qué decir, así que les conté las circunstancias y que tenía que llamar a la familia del dueño. Parecían un poco molestos, pero entendieron. Llamé a la familia y me dijeron que dejara que hicieran su trabajo y que me mantuviera alejado.
Se pondrían en contacto con su abogado y él se encargaría. Les dije que estaba bien y los dejé hacer su trabajo. Parecían estar buscando algo en particular, ya que dejaron la casa sola en lugar de buscar en los edificios. Un camión con un remolque llevando una retroexcavadora se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad. Pasaron fuera de mi vista y volví a hacer mi almuerzo. Los autos llegaban y se iban durante las próximas horas. Me quedé dormido frente al televisor. Más tarde ese día, fui despertado por un alboroto afuera. Miré por la ventana y vi una multitud de furgonetas de noticias y cámaras acampadas en el jardín delantero. Uno de ellos me vio y gritó, «¡Allí está!». Todavía estaba adormilado y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Un grupo de reporteros y cámaras se apresuró hacia la ventana. Corrí las cortinas y volví rápidamente a mi lugar en el sofá. Pasé los canales hasta que vi la casa en las noticias. Al principio no estaba claro qué estaba sucediendo. Me sequé el sueño de los ojos y subí el volumen de la pantalla. Un presentador estaba hablando con otro hombre por teléfono mientras mostraban imágenes de la granja. El hombre por teléfono mencionó a un tipo que había desaparecido hace algunos años, un miembro de la mafia supuestamente. Luego las imágenes cambiaron a una vista aérea del campo trasero. Un grupo de los mismos tipos del FBI y algunos oficiales de policía estatales estaban parados junto a la retroexcavadora. Junto a el agujero había sido excavado. Un helicóptero escaneó desde el agujero y vimos 2 bolsas negras en el suelo. Para cualquiera que las haya visto alguna vez, eran claramente bolsas para cadáveres y parecían tener cuerpos dentro. Mi mandíbula debía estar arrastrándose por el suelo. Sentía saliva rodando por mi barbilla y la limpié. Estaba asustado, pensando en qué demonios me había metido. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Llamé de vuelta a la familia y les conté lo que estaba pasando. Dijeron que estaban al tanto, pero que no me preocupara. No estaba en peligro legal ni de ninguna otra manera. Me dijeron que me quedara en la casa y que no hablara con los medios. Ya habían sido notificados y yo no estaba involucrado de ninguna manera, y que debería irme pronto. Nada de esto me hizo sentir mejor, pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Colgué y volví a ver la cobertura de noticias. A medida que pasaban las horas, la historia se volvía más clara. Los cuerpos pertenecían a 2 tipos de la mafia que habían desaparecido hace unos años. La parte más aterradora fue la revelación de que el amable anciano que poseía la granja era en realidad un asociado de la mafia desde hacía mucho tiempo. Todo el lío había sido retorcido en nudos. Me revolví en la cama toda la noche. No podía decidir si renunciar o quedarme para el resto del tiempo. El mundo del crimen organizado me era desconocido y algo en lo que no quería estar involucrado. Por otro lado, este era mi trabajo soñado. Me habían tratado bien y no había visto ninguna señal de actividad criminal. Incluso mientras marcaba el teléfono esa mañana, no estaba seguro de qué diría. Sin embargo, en el momento en que respondieron, mi boca hizo la elección por mí. Dije que llamaba para informarles que estaba dando mi aviso de una semana. Cualquier cosa más larga estaba fuera de discusión. Si bien mi tiempo en la granja había sido maravilloso, los eventos recientes pesaban mucho en mi mente. La hija del dueño fue quien respondió. Intentó convencerme de que no renunciara, pero supongo que pudo darse cuenta de que tenía miedo y rápidamente cedió y me agradeció por hacer un gran trabajo. Brevemente sentí una pizca de culpa, pero mi cerebro tomó el control. Le agradecí y terminamos la llamada. Y los medios de comunicación también se habían ido. Así que pude terminar mi semana en paz. Los federales deben haber obtenido todo lo que necesitaban ese primer día. No hubo signos de ellos después de eso. Monté uno de los caballos hasta el cementerio al día siguiente, principalmente por curiosidad. El agujero había sido llenado y, aparte de algunas huellas de neumáticos, el área se veía normal. No sé qué esperaba. Pronto perdí interés y regresé a los establos. La mañana en que me mudé, los hijos del dueño aparecieron para darme el resto de mi paga y despedirse. Se quedarían en la casa hasta que encontraran un reemplazo. Recomendé a algunas personas y les proporcioné sus números. Tuvimos una pequeña charla hasta que cargué el último de mis cosas. Me desearon suerte y me alejé. Apunté mi camioneta hacia el sur, hacia Florida, y llegué unos días después. Y he estado aquí desde entonces. Había planeado terminar aquí, pero me di cuenta de que algunos de ustedes podrían preguntarse qué pasó con el caso. Bueno, el hecho es que no tenía ni idea hasta que investigué antes de escribir esto.
Parece que no pasaría nada durante mucho tiempo. Los federales tenían algunos sospechosos, pero nadie hablaba. Luego, justo después de comenzar el nuevo milenio, consiguieron los testigos que necesitaban. Una multitud de gánsteres involucrados fueron condenados y probablemente morirán en prisión. No tengo ni idea de qué pasó con la familia que poseía la granja. El trabajo fue genial y me trataron muy bien, pero ahí termina todo para mí. Detrás de puertas cerradas, estaban metidos en algunas cosas muy turbias, cosas en las que no quería estar involucrado. Soy un tipo sencillo y mi vida ha sido genial desde entonces. No me arrepiento de haber dejado ese lugar ni por un segundo.